El sol de finales de primavera bañaba el jardín trasero, iluminando las mesas elegantemente dispuestas, y el cartel gigante que proclamaba con orgullo: «Felicidades, Laura, graduada universitaria». Había pasado meses, casi un año, planeando esta fiesta. Cada detalle, desde las flores blancas y doradas hasta el menú de tapas artesanales que preparé yo misma, era un testimonio de mi amor por mi hija y, en secreto, de mi propia reivindicación. Durante años, mi vida había sido definida por la palabra fracaso, susurrada a mis espaldas por mi propia familia, especialmente por Marta, mi hermana mayor. Pero en este día, bajo el calor amistoso del sol y las risas de mis invitados, sentía que finalmente había logrado algo innegable. Laura, mi detonante y mi mayor orgullo, lucía radiante con su vestido de seda azul, aceptando felicitaciones con la gracia que yo, en mi juventud, nunca tuve. La atmósfera era perfecta, ligera y llena de esperanza, hasta que el BMW negro de Marta se detuvo frente a la casa, proyectando una sombra sobre la entrada. Marta no entra, irrumpe. Siempre lo ha hecho. Su mera presencia era un recordatorio constante de la vida que se suponía que yo debía haber vivido. La vida de éxito, de riqueza, de respeto. En cambio, ella era la dueña de la empresa que mi padre había fundado, la mujer que usaba trajes de diseñador y me miraba por encima del hombro. Llevaba un impecable traje pantalón marfil y unas gafas de sol oscuras que ocultaban cualquier emoción, si es que alguna vez las tenía. A pesar de los 35 grados de temperatura, parecía intocable, fría como el mármol. Se dirigió directamente a mí, ignorando a Laura por un momento para centrarse en su objetivo predilecto, yo. Elena, querida. Veo que al menos has intentado algo decente, aunque, si te soy sincera, el mantel de lino parece algo arrugado en la esquina. ¿Y el vino? Esperaba un Burdeos, no este tinto de mesa. Su voz era un cuchillo frío envuelto en terciopelo, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara, pero lo bastante alto para que mi tía abuela, que estaba a solo unos metros, levantara la ceja con incomodidad. Durante las horas siguientes, Marta se dedicó a circular por el jardín, repartiendo cumplidos envenenados. Elogió a Laura efusivamente, solo para asegurarse de añadir que es sorprendente lo bien que le ha ido, considerando que su madre nunca ha terminado nada en su vida. Cada comentario era una pequeña puñalada, un intento de desinflar mi alegría y recordarme mi lugar en el rígido organigrama familiar, abajo, siempre abajo, como el fracaso silencioso que nunca logró alcanzar la estatura de su hermana mayor. Yo apretaba la mandíbula y respiraba hondo, repitiéndome la mantra que me había mantenido a flote durante décadas. Por Laura, hoy es por Laura. La verdadera confrontación, la que yo sabía que era inevitable, llegó justo antes de la hora de cortar el pastel, el momento cumbre de la celebración. Había llegado el momento del brindis. Mi esposo había dicho unas palabras hermosas. Laura había agradecido a todos, y, con lágrimas en los ojos, me había dado un abrazo que sentí en lo más profundo de mi alma. Era mi momento de gloria indirecta, la prueba palpable de que, si bien yo no era la empresaria millonaria que la familia valoraba, al menos había criado a una mujer de valor. Pero Marta no podía permitirlo. Mientras yo me disponía a tomar la copa de champán para ofrecer mi propio brindis a mi hija, Marta se adelantó con una velocidad impactante. De alguna manera, ya estaba de pie junto al micrófono que mi yerno había instalado para los discursos. El silencio que siguió a su movimiento fue inmediato y pesado. Todos sabían lo que venía. Se pusieron tensos. Mis primos desviaron la mirada hacia el pastel, y mi madre, sentada en primera fila, cerró los ojos, como si rezara para que el desastre pasara rápido. Marta levantó su copa, pero sus ojos, ahora despojados de las gafas de sol, estaban fijos en mí con una expresión de puro desdén. Me gustaría decir algunas palabras, comenzó, su voz resonando por el altavoz, atrayendo la atención de los 100 invitados. Primero, a Laura. Eres brillante, tienes el talento de los negocios de tu abuelo, y has sabido ignorar el ambiente de mediocridad en el que creciste. Felicidades. El insulto, disfrazado de cumplido para Laura, golpeó directamente. Luego, se giró hacia mí, y la sonrisa forzada desapareció. Su voz subió de tono, rasposa y aguda, cargada con 5 décadas de resentimiento y celos no resueltos. No estaba hablando, estaba atacando. Y luego, tenemos a la anfitriona, dijo señalándome con un gesto despectivo de la copa. Elena, siempre has sido tan inapropiada para estas cosas. Mira esto, es una fiesta de graduación universitaria. Un evento que debería reflejar la seriedad y el futuro. Y tú, Elena, lo has convertido en un picnic glorificado. Podría haberlo dejado ahí, en un comentario grosero. Pero Marta rara vez era sutil, cuando sentía que su superioridad estaba en juego. Ella elevó la voz, y en ese momento, no estaba hablando, gritó frente a todos los presentes. Esta mujer ni siquiera merecía organizar un evento así. Es la prueba de que, no importa cuánto se esfuerce, siempre será el fracaso de la familia.
Un desastre. La anfitriona más inepta que he visto. Mira la cara de todos. Están incómodos. Esta celebración es un disparate. Y tú, Elena, eres la única responsable. El impacto de sus palabras fue físico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La sangre me subió a la cabeza con una velocidad vertiginosa. Y el calor del mediodía se transformó en un frío paralizante. Era el eco de toda mi vida. El fracaso en la escuela. El fracaso en mis primeros empleos. El fracaso en ser la hija que mis padres esperaban. Y ahora, el fracaso en ser una anfitriona digna para mi propia hija. Me sentí completamente expuesta, como si me hubieran arrancado la piel, y todos pudieran ver el dolor crónico que Martha me había infligido a lo largo de los años. Mi madre lloraba en silencio, incapaz de intervenir. Mi esposo se adelantó, listo para defender mi honor, pero yo levanté una mano para detenerlo. Quería que se detuviera, pero también quería que Martha terminara su obra de destrucción. Quería absorber cada gota de esa humillación pública, porque sabía que sería la última vez. Martha, sintiéndose victoriosa ante mi silencio y la pasividad de los invitados, continuó regodeándose en mi vergüenza. «Es una pena que papá no esté aquí para ver esto», dijo con una burla cruel. Él siempre supo que solo una de nosotras tenía la inteligencia para manejar su legado. Y ciertamente no eras tú, Elena. Eres incapaz de manejar una simple fiesta, ¿cómo podrías haber manejado su negocio? Esa fue la gota que colmó el vaso. No era solo humillación. Era reescribir la historia. Borrar mi dolor y cimentar la mentira que había sustentado su imperio durante 5 años. Durante ese lustro, Martha había gozado de la admiración de la familia mientras que yo había sido relegada al rincón oscuro de la decepción. Mientras Martha se deleitaba con el silencio incómodo de la multitud, sintiendo que me había avergonzado hasta la médula, mi mente se disparó hacia el cajón secreto de mi escritorio, donde, guardado meticulosamente y en secreto, esperaba el archivo digital. No era solo un recuerdo, era mi póliza de seguro, mi arma de justicia tardía. Era el video que contenía la verdad innegable de cómo Martha había actuado. No por mérito, sino por traición. Ese video, que había obtenido con esfuerzo y temor, mostraba a Martha confesando a un socio que luego se arrepintió y me entregó la copia. Cómo había manipulado los libros y forzado a mi padre, enfermo y débil, a firmarle la transferencia total de la empresa familiar justo antes de morir. Ella había admitido con frialdad que si yo hubiera estado a cargo, habría sido una lástima para todos. Había guardado esa prueba como un tesoro sagrado, esperando el momento exacto. No quería usarla para un pleito legal interminable. Quería usarla para la justicia moral. La había guardado no solo para protegerme, sino para proteger la memoria de mi padre de su avaricia. Y ahora, viendo las caras de mis invitados, la pena en el rostro de Laura, y el triunfo arrogante en el de Martha, supe que ese momento crítico había llegado. La humillación era tan intensa que quemaba, pero al mismo tiempo, me limpiaba. El dolor se convirtió en una fría, gélida resolución. Me obligué a respirar hondo, centrando mi mirada en Martha, que todavía sostenía el micrófono, sonriendo de oreja a oreja, creyendo que había ganado la batalla de la imagen pública una vez más. ¿Terminaste, Martha?, pregunté, y mi voz, aunque baja, cortó el tenso silencio. Mi hermana se sobresaltó ligeramente, no esperando que yo respondiera. Estaba acostumbrada a que yo me encogiera, a que me fuera a llorar en el baño. Sí, he terminado de señalar lo obvio, Elena. Ahora, ¿podemos cortar el pastel y hacer como si esta organización mediocre fuera tolerable?, respondió, con un tono burlón. Me acerqué a ella con una calma que no sentía. Mi rostro era una máscara de absoluta serenidad, lo cual debió haberla confundido aún más. Le quité el micrófono con delicadeza, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo de ella, sino lástima por la caída que estaba a punto de experimentar. No, Martha, dije en el micrófono, asegurándome de que cada palabra fuera perfectamente audible. Aún no hemos terminado. De hecho, apenas estamos comenzando con la parte realmente importante de la fiesta. Una parte que no es sobre la graduación de Laura, sino sobre la graduación de la verdad. Me volví hacia mi esposo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de confusión y preocupación. Cariño, ¿podrías ser tan amable de conectar el proyector que tienes preparado para el montaje fotográfico de Laura? Le había pedido que instalara la pantalla grande y el proyector en el jardín, con la excusa de mostrar fotos de la infancia de Laura. Él obedeció de inmediato, aunque su expresión me preguntaba silenciosamente qué demonios estaba haciendo. Martha se rió. Una risa hueca y nerviosa. ¿Ahora vas a mostrarnos tus álbumes de fotos, Elena? Intentando cambiar el tema. Patético. Ignorándola por completo, me dirigí a un pequeño maletín que había estado escondido discretamente bajo la mesa de regalos. Lo abrí. Dentro, no había un regalo, sino una unidad de disco duro externa y un cable USB. La había traído ese día, lista para usar, por si acaso Martha se excedía. Y se había excedido, magnificando su crueldad justo donde yo necesitaba. Frente a toda la familia,
frente a todos nuestros conocidos. Conecté el disco duro al portátil que controlaba el proyector. Mis manos temblaban un poco, pero mi determinación era inquebrantable. Mientras mi esposo manejaba la conexión técnica de la pantalla que se había desplegado frente a la piscina, yo navegaba por el archivo que había guardado durante 5 años, ese secreto que me había consumido. Laura, al darse cuenta de la gravedad del momento, se acercó a mi lado, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. «¿Qué estás haciendo, Elena?», exigió Marta, su voz perdiendo ya el rastro de la superioridad y adquiriendo un matiz de verdadero pánico. Se dio cuenta de que el juego había cambiado, que yo no estaba llorando ni escondiéndome. No respondí. Miré a los 100 rostros expectantes, a mis tíos, que siempre me habían visto como una cabeza hueca. A mi madre, que siempre favoreció a Marta por ser la exitosa. A mi hija, que merecía la verdad. Presioné Enter. La pantalla gigante cobró vida, pero en lugar de fotos de bebé de Laura, apareció un video de baja resolución, filmado hace 5 años en un despacho oscuro. Y entonces, la voz inconfundible de Marta llenó el jardín, amplificada por el mismo sistema de sonido que había usado para humillarme. El video comenzó. Era Marta, sentada en lo que reconocí como el antiguo despacho de mi padre, hablando por teléfono, completamente ajena a la cámara oculta. Proyecté el video para que todos lo vieran y escucharan. Sí, ya afirmó. Fue sorprendentemente fácil, considerando lo senil que está. El pobre cree que está haciendo lo correcto para la salvaguarda familiar. Men se escuchó decir a Marta en la grabación. No le dije nada a Elena. Ella no puede ni manejar su cuenta bancaria. Si hubiera sabido que la empresa estaba a mi nombre, habría hecho un escándalo. Y no podemos permitir que el fracaso de la familia arruine el negocio que papá construyó. El impacto fue instantáneo y brutal. El sonido de la confesión de Marta era tan claro, tan inequívoco. Todos los invitados, los parientes, los amigos de Laura, se quedaron inmóviles. Marta palideció, sus ojos abiertos de terror, el color abandonando sus mejillas. Intentó correr hacia el proyector, balbuceando negaciones, pero mi esposo la interceptó suavemente. La grabación continuó, y Marta se escuchó explicando con detalle y cinismo cómo había manipulado los documentos, y engañado a mi padre moribundo, para quedarse con el control total de la empresa, el verdadero legado de la familia, mientras yo, la hija leal, estaba ocupada cuidándolo. Cuando el video terminó, la pantalla se quedó en negro. La voz de Marta había cesado. Y el único sonido que se escuchaba en el jardín, era el zumbido distante del motor del proyector, y el murmullo de la fuente de la piscina. No había gritos, no había exclamaciones. El silencio fue total. Era un silencio abrumador, denso, cargado de incredulidad y vergüenza. El tipo de silencio que solo ocurre cuando una verdad explosiva, guardada en secreto durante años, se reveló de golpe ante todos. Miré a Marta. Estaba temblando, las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y humillación al verse expuesta. Ya no era la ejecutiva brillante, era una ladrona desenmascarada, y su rostro era la imagen de la derrota absoluta. Me giré hacia el micrófono, que aún tenía en la mano. La presión en mi pecho, acumulada durante décadas, se disolvió en ese instante. Hace 5 minutos, dije con una voz calmada y firme que no reconocía como mía. Marta gritó que yo era un desastre, y que no era apta para nada, mucho menos para manejar el negocio de papá. Ella dijo que yo era el fracaso de la familia. Hice una pausa, dejando que la verdad grabada contrastara con sus recientes insultos. Ella tenía razón en una cosa. Continué, mi mirada recorriendo a cada miembro de la familia. Yo no estaba apta para manejar el negocio, porque estaba demasiado ocupada cuidando a nuestro padre, a quien ella estaba estafando justo antes de que muriera. Ella no me superó por mérito. Me superó por traición. Hoy, ella me avergonzó frente a todos ustedes. Pero yo tenía la verdad en mis manos. Y ahora, revelé la verdad. Laura me apretó la mano, sus ojos llenos de orgullo y asombro. Todos se quedaron sin palabras. El silencio era mi vindicación, más ruidoso y más satisfactorio que cualquier grito de triunfo. Ese día todo cambió. La hermana que me había destruido públicamente, acababa de ser destruida por su propia voz, grabada y proyectada por la hermana que siempre fue el fracaso. Ella tenía razón en una cosa. Continué, mi mirada recorriendo a cada miembro de la familia, deteniéndome en mi madre, que ahora me miraba con una mezcla de horror y una tardía, dolorosa comprensión. Yo no estaba apta para manejar el negocio, porque estaba demasiado ocupada cuidando a nuestro padre, a quien ella estaba estafando y manipulando justo antes de que muriera. Ella no me superó por mérito. Me superó por traición, por el acto más bajo y ruin que se puede cometer contra la propia sangre y el propio padre. El silencio no se rompía. El sol seguía quemando en el cenit, pero sentía un frío glacial irradiando desde Marta. El olor a tinto de mesa, a jazmín y a pastel de fresa, todos los aromas a fracaso.
Eres un fracaso, Elena. Siempre lo fuiste. La voz de Marta resonaba en mis oídos como el golpe de un gong metálico. Incluso después de haberme alejado unos metros, buscando refugio tras el frondoso seto de jazmines que separaba la zona de aperitivos de la entrada de la casa, mi corazón latía desbocado, no por la sorpresa, sino por el dolor familiar y punzante que solo mi propia hermana podía infligir con tanta precisión. Ella había gritado que yo era incapaz, e inapropiada, para organizar la fiesta de graduación de Laura, justo cuando brindaba con mis suegros, y lo hizo con esa sonrisa condescendiente que me ha perseguido durante décadas. Me recosté contra la pared de estuco fresco, cerrando los ojos por un instante, tratando de inhalar la paz que el aroma de las flores no lograba darme. Esa palabra, fracaso, había sido mi sombra. Desde que tengo memoria, Marta se había encargado de moldear mi narrativa familiar. Cuando yo elegí la universidad pública, ella eligió una privada de élite. Cuando me casé con un hombre que me amaba, pero no era millonario, ella se casó con un abogado de alto perfil. Y lo peor de todo, cuando nuestro padre enfermó y murió hace 5 años, ella se aseguró de que el fracaso fuera también económico. Marta había heredado no solo el éxito de papá, sino también el relato de que yo era la hija incompetente, la que nunca se había interesado por la empresa familiar de importación y exportación, la que no merecía ni una parte de su legado. Pero la verdad que solo yo conocía y que había guardado en secreto como el tesoro más peligroso, era radicalmente diferente. Papá me amaba. Papá confiaba en mí. Y papá quería que el negocio se dividiera equitativamente, tal como lo había planeado durante años. El problema fue que su enfermedad fue rápida, devastadora, y Marta, con su olfato de buitre y su ambición desmedida, se movió mucho más rápido que el cáncer. Ella aprovechó los momentos de confusión y sedación de nuestro padre, esos días en que las firmas se convertían en garabatos temblorosos en el papel, para reestructurar la empresa y eliminar cualquier rastro de mi participación. Recuerdo ese periodo como una niebla gris de luto y traición. Cuando mi padre murió, no solo perdí al hombre que más me había apoyado, perdí mi reputación y mi herencia. Marta se paseaba por el funeral, con un aire de viuda de la fortuna, aunque ella solo era la hija mayor, dejando caer comentarios a la tía abuela y al primo segundo sobre la irresponsabilidad de Elena. Y cómo ella, la única capaz, había tenido que tomar las riendas para salvar el patrimonio familiar, de mi ineptitud. Me avergonzó frente a todos, incluso en el momento más sagrado. Y ahí es donde entra el secreto que me dio la fuerza para sobrevivir a los últimos 5 años de desprecio sistemático. Fue un mes después del entierro. Yo estaba en casa de Marta, recogiendo algunas de las cosas personales de papá que ella, con gran fastidio, me había permitido llevarme. Ella estaba celebrando con su esposo y algunos socios, bebiendo champán caro y riendo a carcajadas en la terraza. Yo me había quedado en la sala, revisando unas fotos antiguas, cuando escuché su voz elevarse, distorsionada por el alcohol y la euforia. Te digo que fue tan fácil, Daniel. La escuché gritar a su esposo, con un tono triunfante que me heló la sangre. El viejo estaba tan débil por la morfina que firmó cualquier cosa. Le hice creer que eran documentos rutinarios para garantizar la continuidad. Continuidad, ja. Lo que firmó fue mi control absoluto. Elena ni siquiera leyó las cláusulas de cesión de derechos. Creyó la farsa de que yo lo estaba cuidando. Mi respiración se detuvo. En ese momento, estaba buscando mi móvil en mi bolso. Por un golpe del destino, o tal vez por la justicia divina que a veces se aburre de esperar. Mi teléfono estaba grabando video. Lo había encendido accidentalmente mientras buscaba la linterna en el bolso oscuro. Y ahora, la pantalla estaba grabando el suelo de mármol. Pero el audio era cristalino. Me quedé petrificada, oculta detrás de la puerta del salón que estaba entreabierta. Por 5 minutos interminables, Marta confesó cada detalle de su traición. Cómo había falsificado ciertas fechas, cómo había marginado al abogado de papá que sí era honesto, y cómo se había asegurado de que mi nombre nunca apareciera en los documentos de sucesión relevantes. Escucharla, ebria y victoriosa, revelando con tanto orgullo la miseria que había sembrado en mi vida, fue como recibir un balde de agua helada en el alma. Mi primer instinto fue salir corriendo y enfrentarla, pero una parte más fría y primitiva de mi cerebro me detuvo. Si yo salía ahora, ella lo negaría. Diría que estaba borracha, que yo estaba paranoica por el luto, y lo peor, si revelaba mi única prueba en un momento de rabia, no conseguiría la justicia que merecía. Solo una pelea sucia y prolongada en los tribunales que probablemente ella ganaría con sus contactos. Así que guardé ese video en secreto. Lo transferí a una memoria encriptada. Lo metí en una caja fuerte pequeña que nadie conocía. Y decidí esperar. Esperé el momento en que la verdad no solo fuera legalmente útil sino emocionalmente devastadora para ella y catártica para mí. Ese video se convirtió en mi ancla y mi tormento. Durante esos 5 años,
Cada vez que Marta me avergonzó en reuniones familiares, cada vez que me llamaron la hermana pobre o la desinteresada, yo me retiraba a mi interior y recordaba que tenía la verdad en mis manos. Era mi poder silencioso, mi única defensa contra un mundo que había creído la versión de Marta. La humillación de hoy, en la fiesta de graduación de Laura, fue la gota que colmó el vaso. Ver a Laura, radiante y orgullosa de sus logros, mientras su tía intentaba destruir la felicidad del momento, me hizo entender que mi silencio ya no era prudencia, era cobardía. Marta no solo había robado la herencia, sino que ahora intentaba robarme la dignidad frente a mi propia hija. Elena, ¿dónde estás? Te estoy hablando de los vasos. Hay que reponer los vasos. La voz imperiosa de Marta me sacó de mi trance. Ella se acercaba a la casa, probablemente buscándome para continuar su monólogo de desprecio. Sentí una calma helada, una paz terrible, recorrer mi cuerpo. El temblor se detuvo. 5 años de espera habían terminado. Este era el evento familiar importante, el momento de máxima tensión, donde la revelación haría el mayor daño a la agresora, y me otorgaría a mí la liberación total. No repondría los vasos. Repondría mi honor. Me erguí, sintiendo el peso de la memoria USB en el bolsillo de mi pantalón. Había preparado esta noche bajo el pretexto de proyectar un montaje de fotos de Laura desde su infancia hasta su graduación. El proyector estaba listo, la pantalla de lona estaba desplegada en la pared principal de la sala, y los altavoces estaban conectados. Solo faltaba el contenido. Me dirigí hacia la puerta trasera, entrando sigilosamente en la casa, mientras Marta aún discutía con alguien sobre la calidad de la música. La sala estaba semivacía. La mayoría de los invitados estaban aún disfrutando del atardecer en el jardín. Era el momento perfecto. Al entrar en el pequeño cuarto de servicio donde tenía todos los cables y el ordenador portátil, mis manos se movieron con una eficiencia que venía de la pura adrenalina y la convicción. Conecté la memoria USB. El archivo de video, nombrado simplemente archivo E, estaba justo donde lo había dejado. El sonido de los invitados comenzando a entrar en la sala, quizás buscando postre o curiosos por el montaje de fotos anunciado, me alertó. No había tiempo para dudas. Abrí el archivo. Vi la pantalla de inicio del video. El suelo de mármol de Marta. El sonido ambiente del champán. Era real. Era la verdad. Pulsé play y caminé hacia el salón principal, justo cuando Marta, con la cara roja de fastidio por no haberme encontrado antes, se preparaba para buscarme de nuevo. Elena, ¿pero qué estás haciendo? Hay gente aquí. ¿Por qué estás encendiendo esa cosa? Gritó ella, señalando la pantalla que ahora proyectaba una imagen estática. Me acerqué al micrófono, que había instalado para los brindis. Mi voz, aunque baja, resonó en los altavoces, silenciando gradualmente las conversaciones. Disculpen a todos, dije, mi voz extrañamente firme. Antes de que pasemos al postre, quería compartir algo más que solo fotos de la graduación de Laura. Quería compartir, la verdad. Me volví hacia Marta, que me miraba con una mezcla de confusión y desdén, lista para interrumpirme y avergonzarme de nuevo. Marta, dije, mirándola directamente a los ojos. Dijiste hace un momento que yo era inapropiada para albergar este evento, y que mi vida ha sido un fracaso. Dijiste que no merecía nada de lo que papá nos dejó. Pero no es verdad. Y por 5 años, he guardado la prueba secreta de tu traición. Un murmullo se extendió por la sala. Marta palideció, pero intentó recuperar la compostura. ¿De qué estás hablando, Elena? Estás borracha. Apaga eso ahora mismo. Ignorando su orden, levanté el control remoto y apunté al proyector. Esto no es un montaje de fotos de Laura, anuncié a la multitud. Esto es la confesión de cómo mi hermana, Martha, robó la empresa familiar manipulando a nuestro padre en su lecho de muerte. Este es el momento en que proyecté el video que guardé en secreto. Pulsé el botón. El sonido del champán y las risas ebrias de Marta inundaron la sala. En la pantalla, aunque solo se veía el suelo, la voz inconfundible y triunfante de Marta comenzó a hablar, detallando, paso a paso, su plan de traición. Le hice creer que eran documentos rutinarios para garantizar la continuidad. ¿Continuidad, ja? Lo que firmó fue mi control absoluto. Marta se quedó completamente inmóvil. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Se había quedado sin palabras. Ella, que siempre tenía la última palabra, que siempre gritaba más fuerte, estaba muda. El ambiente se convirtió en un vacío sonoro. El silencio fue total, solo roto por la voz de Marta proyectada a todo volumen, exponiendo su propia maldad ante toda la familia, los amigos y los socios que la admiraban. Yo solo observaba. Era la hora de mi completa vindicación. Pulsé el botón. El sonido del champán y las risas ebrias de Marta inundaron la sala. En la pantalla, aunque solo se veía el suelo de mármol pulido con un brillo fantasma de luz indirecta,
La voz inconfundible y triunfante de Marta comenzó a hablar, detallando, paso a paso, su plan de traición. El sistema de sonido, calibrado para música ambiental, transformó la confesión íntima en un rugido público, amplificando cada sílaba, cada risa cruel, hasta la médula de los presentes. Te digo que fue tan fácil, Daniel. La voz grabada de Marta resonó, vibrando en las copas de cristal dispuestas en las mesas. El viejo estaba tan débil por la morfina que firmó cualquier cosa. Le hice creer que eran documentos rutinarios para garantizar la continuidad. Continuidad, ja. Lo que firmó fue mi control absoluto. Elena ni siquiera leyó las cláusulas de cesión de derechos. Creyó la farsa de que yo lo estaba cuidando. Martha se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal en medio de la sala. Su boca se abrió en una forma redonda y patética, pero ningún sonido salió. Sus ojos, siempre tan llenos de juicio y desprecio, ahora reflejaban la luz del proyector con una desesperación vítrea. Ella, que siempre tenía la última palabra, que siempre gritaba más fuerte, estaba muda. El ambiente se convirtió en un vacío sonoro. El silencio fue total, solo roto por la voz de Marta proyectada a todo volumen, exponiendo su propia maldad ante toda la familia, los amigos y los socios que la admiraban. Yo solo observaba. Era la hora de mi completa vindicación. Vi cómo mi suegra, doña Carmen, una mujer de hierro que siempre había defendido la imagen impecable de Marta como la empresaria exitosa, llevó una mano temblorosa a su boca. A su lado, mi esposo, Ricardo, cuya frustración por las humillaciones de Marta había sido una herida constante en nuestro matrimonio, me miró con una mezcla de horror, comprensión, y por primera vez en mucho tiempo, un orgullo feroz. Él sabía, por la rigidez de mi espalda y la calma de mis ojos, que este era el fin de mi sufrimiento. El video continuó, y la voz de Marta grabada seguía escupiendo detalles técnicos que helaban la sangre de los socios de negocios presentes. Y el abogado de papá, ese viejo honesto, lo marginé tan fácilmente. Le dije que papá necesitaba descanso, que yo me encargaba de la burocracia. Lo hice coincidir con el viaje de Elena, a ese retiro estúpido que hizo. Me aseguré de que las fechas de las firmas fueran ambiguas. La firma de cesión de derechos es casi un garabato. Pero es legal. La risa grabada que siguió fue aguda, estridente, y se sintió como una puñalada en el corazón de la sala. Era la risa de la victoria obtenida mediante la traición más vil. Mientras la voz continuaba, desmantelando 5 años de mentiras, el aire se hizo pesado, casi líquido. Podía oler el terror que emanaba de Marta, un olor agrio que se mezclaba con el perfume floral del jazmín. Marta finalmente intentó moverse. Fue un movimiento espasmódico, un intento fallido de lanzarse hacia el proyector. Pero la inercia de su propio shock la detuvo. Su esposo, Daniel, un hombre frío y calculador, que hasta ese momento había permanecido discretamente cerca de los socios más importantes, dio un paso atrás, alejándose de ella como si temiera ser contaminado por la exposición. La vergüenza era un manto visible que lo cubría. Él, que había compartido su secreto y ahora era cómplice por omisión, se dio cuenta de que su prestigio también se desmoronaba. Mis ojos se encontraron con los de Laura. Mi hija, que había estado charlando alegremente con sus amigas cerca de la mesa de postres, se había quedado quieta. Su rostro, que segundos antes brillaba con la felicidad de la graduación, estaba ahora serio, inquisitivo. Ella no entendía todos los matices legales, pero entendía la traición. Entendía por qué su tía había sido tan cruel con su madre durante años. Una pequeña lágrima rodó por la mejilla de Laura, pero no era una lágrima de tristeza. Era de rabia contenida. La rabia de una hija que ve cómo se hace justicia a su madre. Internamente, sentí que la pesada cadena de la humillación se rompía en mi pecho. Durante esos 5 años, cada vez que Marta me avergonzó en público, yo había tenido que tragar la bilis, respirar hondo y recordar el poder silencioso que yacía en mi caja fuerte. Ahora, ese silencio se había liberado en un estruendo de verdad ineludible. Este video no solo me devolvía la herencia, me devolvía mi voz, mi reputación, mi narrativa. La palabra fracaso, que Marta había gritado al inicio de la noche, se disolvía con cada palabra que ella misma, la grabada, pronunciaba. La confesión llegó al final, con un último y resonante. Y ahora, que intente probar algo, no tiene nada, seguido por una carcajada final, y el sonido distante del tintineo de copas. El audio se detuvo. La sala cayó en un silencio aún más profundo que antes. Un vacío que parecía absorber toda la luz y el sonido. La estática en la pantalla de lona era un recordatorio visual de que la proyección había terminado, pero el impacto acababa de comenzar. Marta, liberada de su parálisis inicial, finalmente encontró su voz, pero no era el rugido imperioso de antes. Era un graznido ronco, desesperado. Mentirosa. Esto es un montaje. Elena, tú estás enferma, has manipulado esto. Su voz temblaba visiblemente, y señaló la pantalla con una mano que ya no era firme.
Me acerqué un paso al micrófono, disfrutando de la sensación de ser el centro de atención. Pero no por vergüenza, sino por la autoridad de la verdad. No es un montaje, Marta, dije, mi voz serena y sin temblores. Ese es tu teléfono, el suelo de mármol de tu salón, y esa es tu voz, grabada accidentalmente, como un regalo del destino, el día que te regodeabas de haber robado el futuro que papá había planeado para mí. Hice una pausa dramática. La multitud seguía sin respirar. Los socios de la empresa familiar, algunos de ellos sentados, se levantaron lentamente, sus rostros una mezcla de horror y realización. El daño no era solo familiar, era empresarial. La legitimidad de Marta como directora se había desvanecido en 5 minutos de audio ebrio. Papá te amaba, continué, sin apartar la mirada de ella. Pero la ambición te ceegó con acento agudo. Él me confió la verdad justo antes de que el cáncer lo consumiera por completo. Me dijo que te vigilara, que nunca confiaría completamente en tu sed de poder. Y aunque no me dejó documentos firmados en mis manos, porque no tuvo tiempo, me dejó la clave de la caja fuerte en su casa de campo. La misma caja fuerte donde encontré algo más. Me di la vuelta y señalé a Ricardo, que ahora se acercaba, protegiéndome. Ricardo, por favor, el documento. Mi esposo, con movimientos decididos, sacó de su chaqueta un sobre lacrado y lo sostuvo. Marta estaba a punto de completar su frase, con ese tono de superioridad que siempre adoptaba para impartir su juicio inapelable, cuando crucé la puerta del salón principal. Ella tenía a mi madre y a la tía Sofía cautivas, asintiendo a su juicio implícito de que yo, Elena, era la anfitriona inadecuada para la fiesta de graduación de mi propia hija. El aire estaba tan denso de tensión que dolía respirar, pero para mí, ese dolor era un catalizador. Ya no era la víctima pasiva. 5 años de dolor, desprecio y preparación se condensaban en el pequeño dispositivo que apretaba en mi puño derecho. Claramente no tiene la capacidad de manejar un evento de esta magnitud, sin arriesgarse al desastre, como siempre lo ha hecho en su vida. Marta concluía, con su voz resonando con falsa compasión. Eso es suficiente, Marta. Mi voz fue clara, firme, y resonó en el amplio salón. No grité, pero la autoridad en mi tono cortó su discurso como un relámpago. 100 cabezas voltearon. Sentí la intensa mirada de Laura, mi hija, que me miraba con una mezcla de pánico y confusión, temiendo otro estallido público. Pero yo no estaba allí para un estallido. Estaba allí para la ejecución de una verdad largamente guardada en secreto. Me acerqué al centro de la sala, donde la pantalla de proyección, montada con el pretexto de mostrar una tierna retrospectiva de Laura, estaba lista. Marta me vio acercarme y su sonrisa se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y un terror incipiente que solo yo podía leer. Ella conocía esa calma en mí. Era la calma del peligro inminente. Si vamos a hablar de capacidad, aptitud y desastres, creo que la familia y todos nuestros invitados merecen una interrupción del programa. Declaré, mi mirada fija en Marta. Ella intentó reír, un sonido seco y artificial. No seas ridícula, Elena. Vuelve a tus tareas de anfitriona. Estás avergonzando a Laura, gritó Marta, intentando recuperar el control de la narrativa pública, intentando humillarme una vez más frente a todos. Ignoré su súplica desesperada. Saqué el pequeño disco USB y el control remoto del proyector. Sentí la energía de esos 5 años de humillación, el peso de ser llamada la fracasada, una y otra vez, alimentar mi determinación. Esto no es un montaje de fotos de Laura, aunque ella es el motivo de nuestra reunión, expliqué, dirigiéndome al grupo más cercano de tíos y primos. Esto es la verdad. La verdad que he guardado en secreto sobre cómo Marta nos despojó de nuestro padre, de su negocio, y de mi reputación. Marta se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el USB, pero me adelanté. La velocidad con la que me moví la descolocó. Conecté el dispositivo y, con un movimiento deliberado y pausado que parecía durar una eternidad, apunté el control y proyecté el video. Una luz cegadora inundó la pared, y el salón se sumió instantáneamente en un silencio tenso. La imagen se enfocó. No eran las tomas pixeladas que a menudo se ven en grabaciones secretas. Era una toma clara, grabada en alta definición, con sonido impecable. En el centro de la pantalla estaba Marta, sentada en una oficina que reconocí como el primer despacho de su nueva empresa, apenas unos meses después de que el negocio de papá se declarara en quiebra. La voz de Marta, amplificada por el sistema de sonido que había contratado con esmero para la fiesta, llenó el espacio. Era una confesión escalofriante, grabada en una conversación telefónica que ella creía privada. Y la crudeza de sus palabras fue un golpe directo para toda la familia. Te lo aseguro, no hay manera de que lo rastreen. Se escuchó la voz de Marta, con un tono triunfante y frío. Papá ya estaba débil. Y la histeria por la quiebra inminente, lo cegó, con acento agudo. Yo solo me aseguré de que el colapso fuera total para poder recoger los pedazos valiosos. El sonido de un cristal golpeando el suelo resonó. Era la copa de Marta, que se le había escapado de los dedos. El resto de los invitados se quedó inmóvil. El silencio fue total.
Un silencio profundo. Un vacío ensordecedor que absorbió todo el aire de la sala. En el video, Marta continuaba explicando la traición con detalle clínico, casi orgullosa de su planificación. Describió cómo había manipulado las cuentas bancarias, redirigido a los clientes más lucrativos a una empresa fantasma y, lo más doloroso para mí, cómo había creado la narrativa de que el colapso se debía a la mala gestión de papá, y a mi supuesta incompetencia para ayudarlo. Lo más fácil fue culpar a Elena. La pobrecita, fracasada, se escuchó a Marta en el video, y sentí un escalofrío de rabia fría recorrer mi espalda. Nadie iba a sospechar de mí, la hija exitosa. El viejo me dejó el control sobre las firmas por mi responsabilidad. Fue demasiado fácil falsificar los documentos para la transferencia final de activos. En unos meses, el negocio será mío bajo un nuevo nombre, y Elena se quedará con el estigma de la hija inútil. Marta, en la vida real, se lanzó hacia mí con un grito animal, un intento desesperado de apagar la proyección. Elena, te juro que te arrepentirás. Apaga eso, gritó, su rostro descompuesto, sus ojos inyectados en sangre. Pero yo me mantuve firme. Era mi momento de poder. 5 años en secreto para este único minuto, le dije, sosteniendo el control remoto fuera de su alcance. Ella intentó pasar por encima de mí, pero la detuve con un empujón suave pero firme. Mi fuerza era alimentada por la verdad. La mirada de mi madre, mi tía Sofía, y mi primo David, el contable de la familia, estaba fija en la pantalla. Sus rostros reflejaban una mezcla de horror, incredulidad, y finalmente, una comprensión dolorosa. El video llegó al clímax cuando Marta detalló la falsificación de la firma de mi padre. El sonido se detuvo abruptamente. La pantalla se quedó en negro, solo con el zumbido del proyector. Y el silencio fue total de nuevo. Marta estaba de rodillas, sollozando sin control, su cuerpo agitándose. Había sido la mujer más arrogante del mundo minutos antes, y ahora era la criatura más patética de la sala. La humillación que ella había querido infligirme se había revertido por completo sobre ella, magnificada por la verdad innegable que yo había guardado celosamente en secreto. Di un paso adelante, sintiendo el peso de cada mirada. Ya no era la mirada de juicio o de lástima. Era la mirada del respeto ganado y la validación. Hace unos minutos, repetí, mi voz resonando con la convicción que solo la justicia puede dar, Marta me avergonzó frente a ustedes. Me gritó que yo no era digna de ser anfitriona. Ella me llamó fracaso, porque necesitaba que todos ustedes lo creyeran para justificar su éxito robado. Sostuve el USB en alto, la pequeña llave que había desbloqueado mi dignidad. Hoy, yo proyecté el video. Hoy, revelé la verdad sobre la traición que costó el honor de nuestro padre y mi paz mental. Nadie se movió. El silencio era la evidencia de que todos habían asimilado la verdad. Era la prueba de que Marta era la criminal, y que yo era la única víctima en esa sala. Me acerqué a Marta, que seguía en el suelo. Yo guardé esta prueba, Marta, para asegurarme de que, cuando finalmente la mostrase, no habría ninguna duda. Te humillaste a ti misma cuando me llamaste fracasada, pero yo tenía la verdad en mis manos, y la usé para hacer justicia frente a todos los que nos han juzgado durante años. El rostro de Marta era un mapa de derrota. Ella era la agresora, y ahora era la destruida públicamente. Mi madre, que había estado inmóvil, finalmente se levantó. Su paso era lento y digno. Pasó junto a Marta como si no existiera. Se acercó a mí y me tomó las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una claridad que no había visto en años. Gracias, Elena, dijo mi madre, su voz quebrada. No necesitaba decir más. Su creencia en mí, finalmente restaurada, era la absolución que tanto había anhelado. Ese día todo cambió. La fiesta de graduación de Laura se convirtió en el escenario de mi vindicación total. El estigma de ser la fracasada se evaporó. Marta fue expulsada de la casa, escoltada por mi primo David, que no pronunció una palabra sino que la miró con absoluto desprecio. El silencio que dejó su partida fue diferente. Era un silencio de liberación. Yo me quedé allí, en medio de la sala, con mi hija Laura a mi lado, que me abrazaba con fuerza. Había recuperado mi voz, mi honor, y mi dignidad. La verdad, mantenida en secreto, había sido mi arma más poderosa. El silencio fue total asterisco, y en ese silencio ensordecedor, escuché por primera vez mi propia voz triunfar. Finalmente, era dueña de mi historia. Ese día todo cambió. La fiesta de graduación de Laura se convirtió en el escenario de mi vindicación total. El estigma de ser la fracasada se evaporó. Marta fue expulsada de la casa, escoltada por mi primo David, que no pronunció una palabra, sino que la miró con absoluto desprecio. El silencio que dejó su partida fue diferente. Era un silencio de liberación. Ya no era el silencio opresivo del horror, sino un lienzo en blanco.
Podías oler la tensión rancia disipándose, reemplazada por el aroma dulce y fresco del jazmín de los arreglos florales, y el leve perfume a licor que se había servido antes del clímax. El foco del proyector se había apagado, pero la verdad seguía flotando en el aire como una neblina palpable. Los invitados, estatuas de asombro minutos antes, comenzaron a moverse lentamente, como si el hechizo de Marta finalmente se hubiera roto. Yo me quedé allí, en medio de la sala, con mi hija Laura a mi lado, que me abrazaba con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Un temblor no de miedo, sino de adrenalina y liberación catártica. Ella había presenciado la ejecución de la verdad que nos había mantenido prisioneras. Mi madre, que había pasado junto a Marta como si fuera un fantasma, todavía me sostenía las manos. Sus ojos, antes nublados por el engaño y la pena por la reputación perdida de mi padre, ahora brillaban con una claridad dolorosa, pero absoluta. «Te hicimos cargar con esto sola, Elena», repitió mi madre, su voz apenas un susurro que se perdía en la vasta sala. «Te juzgamos, te creímos débil, incapaz de gestionar la pérdida. Y tú, en secreto, estabas construyendo esta fortaleza». Apreté sus manos. «No podías haberme creído, mamá. Marta diseñó la narrativa para que fuera perfecta. Si yo la confrontaba sin pruebas irrefutables, simplemente me habría reído y habría reforzado la idea de que estaba, loca, o era, histérica, por la quiebra. 5 años de silencio y de serla, fracasada, fueron el precio para que, cuando la verdad saliera, nadie pudiera dudar de su autenticidad. La paciencia era mi única arma invencible». Laura se separó un poco, levantando la vista hacia mí. Sus ojos verdes estaban llenos de una intensidad que nunca antes le había visto. «¿Cómo pudiste aguantar, mamá? ¿Cómo podías ir a las cenas, escucharla y no gritar?» Una sonrisa amarga curvó mis labios. Porque cada humillación, cada crítica, cada sermón sobre mi ineptitud, era combustible. Marta era tan arrogante, tan segura de que yo era inútil, que se volvió descuidada. Ella me dio el escenario perfecto. La reunión familiar más importante, con todos nuestros parientes más escépticos presentes, y el pretexto de un proyector. Ella misma me había preparado el campo de batalla. David regresó al salón, su rostro duro y profesional. Él no buscó a los invitados. Vino directamente hacia mí. «Elena, necesito el disco original y todos los respaldos que tengas». Su voz era baja, urgente. «Esto no es solo una victoria moral. Esto es evidencia criminal de fraude, desfalco y falsificación de firmas. La Confess,